Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos. Bendecidos, gracias a papá, porque Él nos permite estar aquí, tener la vida, tener la salud y estar como que gozándonos un ratito en su presencia. Le damos gracias a papá por cada oportunidad. Mira, el título de hoy es El secreto está en su presencia. ¿Está bonito el título o no lo he visto? El secreto está en su presencia. Entonces, todas las cosas que tú quieres descubrir acerca de tu propósito, todas las cosas que tú quieres saber acerca de Dios, todas las cosas que tú quieras saber acerca de tu negocio, todas las cosas, el secreto está en la presencia de Dios. Como, ¿qué te imaginas cuando hablamos de estar en la presencia de Dios? Convivir. Convivir con Dios, Así. En relación. relacionarte con Dios, estar en intimidad con papá. A veces puede ser que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Cuando nosotros platicamos con Él, porque la oración es platicar con Él, también nosotros podemos entrar a la presencia de Dios de muchas formas. Y a veces como que nos es un poco complicado decir, ¿cómo entramos a la presencia de Dios? Podemos entrar en oración, podemos entrar con cánticos, con alabanzas, como lo hacemos aquí cuando iniciamos nuestra actividad. Es una forma de entrar a la presencia de Dios. También cuando de pronto tú quieres estar con Él y agarras la Biblia y empiezas a leer salmos y empiezas a leer la palabra, entonces tú estás entrando a la presencia de Dios con estas cosas, leyendo su palabra, cantando alabanzas a Dios y estar en oración continuamente con Él, tener esa intimidad nosotros con Dios. Entonces, lo mejor debería de ser para cada uno de nosotros es estar siempre en la presencia de Dios y estar disfrutando de esos momentos, porque ahí en la presencia de Dios es cuando nosotros, papá nos va a fortalecer, papá va a poner una nueva fuerza en cada uno de nosotros. A veces podemos entrar a la presencia de Dios cuando estamos muy contentos, estamos muy gozosos, cuando el día creemos que fue un día muy padre, que fue un día muy bonito y entramos bien contentos cantando esas alabanzas con mucho gozo, alabanzas dándole la gloria, las gracias a papá, ¿verdad? Por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Pero aun cuando estemos tristes o cuando estemos enojados, también nosotros podemos entrar en su presencia. Y a veces se nos hace difícil, decimos, no, pero pues ahorita yo estoy enojado, fue un día que no fue muy bueno para mí, me hicieron enojar, tuve cosas que enfrentar y ¿cómo voy a entrar así en su presencia? Se nos hace difícil, a veces no tenemos ganas ni tan siquiera de estar orando, porque a veces nos debilitamos por las cosas que nos pasaron en el transcurso del día o las cosas que nos han venido pasando en el transcurso de la semana. Pero según sea nuestra condición, nosotros tenemos esa libertad de entrar a la presencia de Dios y llegar delante de papá, abrir nuestro corazón y simplemente empezar a decirle a Él y empezar a platicar, es que ¿sabes qué, Dios? Me hicieron enojar en este día o estoy triste, porque a veces escuchamos noticias que nos entristecen nuestro corazón y entonces a veces como que nos sentimos un poco bloqueados y creemos que Dios se fue, que la presencia de Dios no está. Y el caso es que es nuestra condición humana la que nos hace sentirnos así, porque papá siempre va a estar ahí presente. Él nunca se va, Él siempre está ahí. Los que nos alejamos de la presencia del Señor somos nosotros, ¿verdad? Porque vivimos de acuerdo a nuestras circunstancias, porque vivimos de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, a lo que nosotros estamos haciendo. A veces creemos que en la forma en que nosotros nos comportamos cada día, en ocasiones, ¿verdad? Decimos, ay, es que esto que estoy haciendo no es del agrado de Dios. Entonces creemos que Dios se va, que Dios es el que se aleja, pero nosotros lo estamos haciendo con nuestras actitudes.
pensando, ¿verdad?, que no estamos agradándole a papá y pues que él se va a enojar con nosotros, que él se va a molestar, entonces nosotros nos hacemos para un lado y evitamos estar en la presencia de Dios, sin saber muchas veces que ahí es donde Dios va a sanar nuestro corazón, sin saber que ahí en su presencia Dios nos va a dar esa dirección que nosotros necesitamos. Muchas veces no estamos en la presencia de Dios porque tenemos flojera hacerlo. Hay veces que decimos, Señor, es que hoy no tengo ganas de orar, simplemente porque nos sentimos cansados, ¿verdad? Pero alguien decía por ahí en una ocasión que tú debes de acercarte a la presencia de Dios, ser honesto con Él y decir, papá, este día me siento fatal, no tengo ganas de orar, mira cómo es que estoy pasando estos momentos, y cuando tú ya acuerdes, tú ya estás orando y tú ya le estás diciendo a Él todo lo que estás sintiendo, todo lo que te pasó en el día, todo aquello que tú hiciste que dices, papá, quizás te he ofendido con mi actuar, y ya sin darte cuenta, tú ya estás orando y estás entrando a la presencia de Dios. Pero te quiero mencionar un versículo bíblico que se me hacen historias sorprendentes, es que la palabra siempre te apasiona. A veces también como cristianos, como estaba mencionando de ella hace unos momentos, a veces se nos hace como un poco aburrido leer la Biblia, pero ya cuando tú empiezas a abrirla, empiezas a interesarte por ella y empiezas a decirle a Dios, ¿qué tienes ahora para mí? ¿Qué me vas a decir ahora a través de la palabra? Entonces tú empiezas a leer y empiezas a descubrir cosas nuevas, y no le hace que tú con anterioridad ya hayas leído una y otra vez el mismo versículo o el mismo capítulo. El caso es que Dios siempre te va a sorprender, porque tú vas a decir, yo ya había leído esto, pero ahora estoy aprendiendo otra cosa diferente. Ahora Dios me está diciendo algo nuevo que yo no había captado en esta palabra. Entonces por eso es que Dios te va a quitar de que a ti se te haga aburrido, que a ti se te haga tedioso estar leyendo su palabra, porque Él siempre te va a cautivar con lo que te está enseñando. Y en el día de hoy yo quería compartirte un versículo, es toda una historia, la historia de Moisés. Si tú la puedes recordar, yo creo que todos aquí han de saber algo relacionado a la historia de Moisés, de que Dios sacó al pueblo de Egipto, que Dios lo usó como el libertador del pueblo cuando el pueblo estaba en esclavitud, en opresión. Entonces todos más o menos, ¿verdad?, conocemos algo relacionado a esta historia. Entonces en el versículo 33, en el capítulo 33, en el versículo 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces aquí habla de la promesa que Dios hizo a Moisés cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud. Entonces, como para parafrasearte y así como que muy rápidamente, pues nosotros conocemos la historia. Todos los milagros que el Señor vino haciendo en el pueblo cuando estaba en esclavitud, que Dios hizo un llamado a Moisés para que él fuera el libertador, para que sacara al pueblo de la opresión. El Señor promete estar con ellos, sacarlos, ¿verdad?, de la esclavitud. El Señor lo hace por medio de milagros y los lleva por el desierto a la tierra de promesa. Entonces, al principio, cuando el Señor habla con Moisés y le dice que Él lo elige, ¿verdad?, para que saque al pueblo, al principio Él se niega y dice, no, ¿por qué me dices a mí? Yo no soy la persona adecuada. Y empieza a poner una serie de pretextos Moisés y le dice, yo no sé hablar, puedes escoger mejor a otro. Y entonces el Señor le dice, no, es que tú eres el que vas a ir, y le da esta comisión, ¿verdad? Entonces llega el momento, ¿verdad?, el que el Señor empieza a actuar, sacó al pueblo
de esa esclavitud. Y entonces Moisés pues se agarra, ¿verdad?, de la palabra que Dios le da, confiando siempre en él, va dirigiendo al pueblo a esa tierra de promesa que Dios tenía preparada para ellos. Entonces en esa travesía empiezan a suceder muchas cosas, y es que si tú te pudieras imaginar que un solo hombre, por así decirlo, usado por Dios, saca a todo un pueblo, o sea, a miles de personas que están dirigidas por un solo hombre. Entonces no era una tarea fácil, era algo difícil, pero cuando tú tienes la seguridad de que Dios va contigo a las indicaciones que Dios te está dando, es la manera que tú te atreves a hacerlo. Cuando tú tienes ese respaldo de Dios, cuando Dios te muestra que Él está contigo y que su presencia te acompañará donde quiera que tú vayas, entonces tú puedes hacer locuras en el camino del Señor. Entonces cuando tú tienes esa confianza, entonces tú le dices a Dios: aquí estoy, Señor, pues haz de mí lo que tú quieras, envíame, mándame a mí, dice una alabanza, envíame a mí, ¿verdad?, que yo iré. Porque cuando tú tienes la seguridad de que el Señor está contigo, de que está obrando, de que está haciendo esas proezas y que tú eres el instrumento usado por Él, entonces tú a donde quiera, aunque sea el fin del mundo, tú vas a ir. No va a haber algo que te detenga, porque tú vas confiado en que es Dios quien te envió y que es Él el que va por delante de ti. Entonces así lo hizo Moisés, pero dice la palabra que este pueblo era de dura cerviz, que esto significa que era un pueblo terco y rebelde. Entonces en el camino se encontraron con diversas pruebas, con diversas necesidades, y llega un momento en que todo el pueblo falla a Dios. Después de haber visto todos sus milagros, después de haber conocido la gloria de Dios, el pueblo se inclina por la idolatría. Y en el momento que Dios llama a Moisés a que él suba a un monte para darle indicaciones de lo que iban a hacer para llegar a la tierra de promesa, el pueblo se empieza a desesperar porque ve que Moisés ya pasaron muchos días y él no baja de aquel monte. Entonces para pronto ellos hicieron ahí unos dioses de oro, empezaron a fabricarlos, y para cuando baja Moisés se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces Dios se enoja con el pueblo y le dice a Moisés: es que yo los voy a destruir a todos, y la promesa que yo les entregué pues ya no va a cumplirse más. Y yo de ti puedo levantar otra nación, puedo levantar otras generaciones y seguir manifestando mi poder contigo. Pero a todos ellos ya el Señor estaba cansado de las actitudes que todo el pueblo tenía. Entonces fíjate lo importante, y he aquí lo importante. Bueno, es para mí lo que el Señor me muestra en este pasaje bíblico, es que en esta ocasión Moisés es el que empieza a abogar por ese pueblo. Dicen que aproximadamente serían más de 600,000 personas que Moisés iba dirigiendo en esa travesía por el desierto. Entonces, de tal manera que el profeta empieza a interceder por el pueblo y a clamar por una nueva oportunidad. Y empieza a decir: ¿cómo vas tú a destruirlos aquí en medio del desierto? Todavía no llegamos a la tierra de promesa y tú ya quieres destruirlos a todos. Ten misericordia, perdónalos. Y entonces el Señor dice, ¿verdad?, que el amor de Dios, la misericordia de Dios hace que los perdone, porque a Moisés le preocupaba mucho qué iban a decir los vecinos, las naciones vecinas, qué iba a decir esa nación de donde ellos habían salido. Y le dice Moisés: solamente ellos van a decir que para eso nos sacaste,
para venir a destruirnos aquí al desierto. Por favor, no lo hagas. Entonces, imagínate el grado de responsabilidad de un hombre estar guiando a un pueblo tan grande. Imagina tú la necesidad que tenía Moisés, el profeta, de estar de una manera continua en la presencia de Dios. De hecho, dice la palabra que cuando él sube a ese monte y pasa más de 40 días, él se había ido solo porque el Señor iba a entregar las tablas de la ley, le iba a entregar los mandamientos, y es por ese motivo que el pueblo se empieza a desesperar y dice, es que ya pasaron muchos días y nuestro guía, ¿verdad?, el que nos está dando las instrucciones de qué y no debemos de hacer, pues no baja, no viene. Y para pronto ellos empezaron a fabricar, a crear dioses de oro, de metal. Entonces lo importante que era para el profeta estar en la presencia de Dios, porque era un pueblo grande y aparte era un pueblo terco y rebelde, que a pesar de los milagros que Dios les había mostrado, ellos siempre volvían a ser incrédulos, querían ser idólatras, y el pueblo se desviaba muy fácilmente. Entonces, si Dios te escogiera a ti como escogió a Moisés para sacar a un pueblo, y Dios te escogiera a ti para que tú guiaras a tu familia, simplemente, ¿qué es lo que tendrías que hacer tú para que tu familia no se perdiera? ¿Qué sería que Dios te entregara esa responsabilidad? Ya no estamos hablando de un pueblo, ya no estamos hablando de miles de personas, sino que estamos hablando de que Dios te levante a ti como ese pilar espiritual, como esa guía, como ese intercesor o esa intercesora que tú pudieras ser para que tú guiaras a tu familia y la llevaras a la tierra de promesa. Si Dios te escogiera a ti entre toda tu familia para que tú le pudieras hablar a tus hermanos, para que a través de ti pudiera venir toda tu familia, ¿cuánto no estaríamos necesitando de la presencia del Señor para ser guiados? No solamente el profeta que guiaba a todo un pueblo necesitaba entrar a la presencia de Dios para que Dios le diera dirección, para que el Señor le diera las instrucciones precisas de cómo se iba a dirigir ese pueblo, de por qué lugares tenían que pasar y conquistar para llegar a la tierra de promesa. ¿Cuántas cosas no tendrías que perdonar tú a tu gente? ¿Cuántas veces no tendrías que abogar por ellos? ¿Cuántas veces no tendrías que tú correr a la presencia de Dios y estar intercediendo por ellos? Porque al igual como dice la palabra, que este era un pueblo duro de cerviz, que era un pueblo terco y rebelde, y si Dios te da esa comisión de que por medio de ti, de que tú seas ese pilar espiritual para que lleves a tu familia a la presencia de Dios, para que tú estés orando por ellos, para que tú estés intercediendo por ellos cada vez que ellos se desvíen y tengas que estar abogando por ellos ante el Señor. Entonces tú tendrías que estar de lleno en la presencia del Señor. No podríamos darnos el lujo de decir, este día yo no entro a la presencia del Señor. Porque como decía ahorita Lorena cuando me pasó a testificar, apenas le hablé a unas personas de la palabra del Señor, apenas Dios me estaba usando y me dio una palabra adecuada para ellos, y en cuanto llego a mi casa ya me topé con 2 o 3 problemas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque al enemigo no le va a gustar que tú seas un instrumento usado por Dios y que tu palabra sea usada para que tú le hables a otros, para darle dirección a otros. Entonces, imagínate, aquí la palabra dice que mejor Dios se cansó del pueblo. Dios ya estaba cansado porque decía, es un pueblo terco, es un pueblo rebelde que no entiende, los voy a destruir. Pero mejor el profeta estaba diciendo, no lo hagas, dales una nueva oportunidad. Mira, hasta estos momentos tú nos sacaste,
todo lo que tú nos has mostrado para llegar hasta aquí, a donde hemos llegado. Y ahora, ¿cómo es que vamos a retroceder? ¿Cómo es que vamos a desaparecer como pueblo? Ese pueblo que conoce al Dios verdadero, ese pueblo que conoce al Dios eterno y al Dios único, ¿cómo es que vamos a quedar aquí muertos en el desierto, alejados de tu presencia, aborrecidos por ti? Entonces, ¿en cuántas ocasiones tendrás que estar intercediendo por tu familia para que Dios toque el corazón de esas personas, para que ellos se vuelvan a Dios? Porque a veces podemos ser como Moisés cuando Dios le habló por primera vez, y Dios te está haciendo un llamado a ti, a tu corazón, y Dios ha puesto su mirada en ti y te ha elegido como ese instrumento para que tú seas, como luego dicen, como esa punta de lanza, que tú vayas por delante, que tú seas el que abras ese camino, que Dios a ti te dé esa dirección que tú necesitas. Cuando a tus hijos les va mal, cuando a tus padres, si los tienes, les va mal, cuando tú ves que es un caos con tu familia y con tus hermanos, entonces tú tienes que ir a la presencia de Dios y ahí decirle, ¿qué hacemos, Dios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la instrucción a seguir? ¿Cuál es la dirección que tú nos vas a dar? Ahorita también hace unos momentos estaban diciendo, necesitamos la dirección de Dios para nuestros negocios, necesitamos la dirección de Dios para las ventas que queremos hacer, y todo eso lo vamos a descubrir en la presencia de Dios. Amén. A veces decimos, me es difícil entrar a la presencia. ¿Cómo le hago para entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo es que yo tuviera que hablarle al Señor para que Él me escuche y para que yo pueda escuchar su voz? A veces en la oración yo le digo a papá, abre mis oídos espirituales para poder escuchar yo tu voz. Que no exista ningún estorbo, que no exista nada que nos prive de escuchar tu voz, porque solamente cuando entramos a la presencia de Dios es cuando Él nos va a dar la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Eso no quiere decir que si en el momento que tú estás en la presencia de Dios y estás adorando, estás orando, platicando con Él, estás vaciando tu alma con Él, en ese momento tú vas a salir renovado. Él va a poner una paz en tu corazón, porque dice la palabra que en la presencia de Dios encontramos el reposo y el descanso que nosotros necesitamos. Amén. Escuché en una ocasión a un pastor que de hecho me causó un poco de risa, que él decía que en una ocasión había sido llamado por una hermana que asistía, una persona que asistía a su iglesia, y que se había presentado un problema muy grande, y pastor, necesito que venga porque hay este problema. Y dice que él va y ya llega y pregunta, bueno, pues por la señora, y le dice, no, es que mi mamá está orando allá arriba, ahorita baja. Y ya él se esperó ahí un rato y baja la señora y le dice él, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Y dice, desde que la señora va bajando las escaleras, va diciendo, no, es que pasó esto, sucedió lo otro, y que no puede ser, y que esto, y que lo otro, y se pone a llorar la persona, y le dice, ¿qué estaba haciendo? No, estaba orando. Le digo, pues ¿sabe qué? Regrésese y doble nuevamente su rodilla, porque si usted está orando, usted no debe de salir ni de la misma ni de la peor manera cuando usted entró. Usted debe de salir renovada, debe de salir con una paz, debe de salir confiada en lo que Dios está haciendo cuando usted está allá en ese lugar, en esa intimidad, hablando con papá. Y es que a veces así realmente nos puede pasar a nosotros. Podemos durar una hora orando, una hora alabando al Señor, y cuando bajamos o volvemos a estar aquí en nuestro hogar con nuestra familia, regresamos igual de enojados, regresamos haciendo el mismo berrinche, regresamos a veces con nuestra mala cara. Entonces, como que, ¿qué pasó allá en ese lugar íntimo? Allá donde tú estabas platicando con Dios, allá donde Dios ya te había dado una dirección. Entonces nuestro caminar,
nuestra actitud debería de ser diferente. Debemos de estar tan confiados que cuando vamos a la presencia de Dios y en ese momento toda esa carga que tú traes, tú se la dejas ahí a papá. Y tú debes de estar confiado que si en ese momento tú no recibiste ninguna dirección, ninguna palabra precisa a lo que tú le estás pidiendo a Dios, tú debes de salir con la confianza y la seguridad que en cualquier día y en cualquier momento Dios ahí te va a hablar. Cuando estás trabajando, cuando estás lavando el coche, si las amas de casa, cuando están ahí lavando los trastes, cuando estás barriendo, cuando estás trapeando, cuando menos acuerdes, Dios te va a dar la palabra que tú necesitas, la palabra que necesitas para tu familia, te va a dar la dirección correcta. Pero de que Dios te la va a dar, te la va a dar. Amén. Solamente tenemos que estar confiados en Él. Y ahora comprendo por qué los discípulos le decían a Jesús: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. ¿A quién iremos? Porque ellos ya habían experimentado estar en un lugar, estar con una persona, hacer una cosa, hacer otra cosa diferente, pero ellos sabían que en ninguna parte tenían esa paz, tenían ese gozo en su corazón que solamente en la presencia de Dios. Y es que quizás tú puedes tener lugares que a ti te gusta ir, o muchas veces cuando salimos a algún lugar de vacaciones que puedes decir: este es mi lugar preferido, estos son los momentos que yo disfruto. Pero yo quiero decirte una cosa, que los momentos que tú tienes con Dios, esos momentos de intimidad con Dios deben de ser los mejores para nosotros. Amén. El estar en la presencia de Dios debe de ser lo mejor, a tal grado que cuando nosotros estemos ahí, no queramos salir de ella y decir: yo quisiera estar aquí siempre en la presencia de Dios, quisiera estar disfrutando de la presencia de Dios, porque tú vas a llegar en muchas ocasiones y vas a entrar a la presencia de Dios y tú no vas a tener a veces ni qué hablar, ni qué decir nada, porque tú tienes que experimentar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que va a cambiar tu corazón. La presencia de Dios es la que va a cambiar tu pensamiento. Amén. La presencia de Dios es la que va a quitar ese cansancio de tu trabajo, de día con día. Esas cosas cotidianas que pasan, solamente en la presencia de Dios es donde nosotros vamos a encontrar ese gozo y esa paz en nuestro corazón. Amén. Hay otra cosa muy importante. La semana pasada, si mal no recuerdo, testificaba aquí de ella, ¿verdad? Aquí presente, y decía que cuando tú entres a la presencia de Dios, Dios te sana de una enfermedad o de una molestia que tú tengas. Que tú en cualquier situación física que vayas a visitar al médico es correcto, si lo puedes hacer, no es malo tampoco que vayas al médico, que te des tus chequeos, todo lo que se tenga que hacer uno. Pero déjame decirte que alabando y adorando, Dios te sana. Amén. El testimonio de ella decía: yo traía un esguince en mi mano, no la podía mover, me dolía demasiado. Y ella esa noche decidió estar adorando al Señor, estar cantando con dolor, levantando sus manos, y para su sorpresa, el médico le había dicho: en 3 o 4 días tú vas a sanar de este esguince que se había hecho. Y en el momento ella fue sana, adorando a Dios, entrando a su presencia. A veces quizás nosotros en nuestro cuerpo físico podemos traer cosas que ni tan siquiera sabemos, que estamos enfermos de algo o que estamos afectados en nuestro cuerpo físico por cualquier cosa, pero tú vas a la presencia de Dios y empiezas a darle gracias a papá por todo lo que Él ha hecho en tu vida, las oportunidades que te ha dado, tu trabajo, tu familia, y a veces no nos damos cuenta que Dios ahí está sanando nuestro cuerpo, aún en las noches. Dice la palabra que cuando tú estás dormido, cuando tú te vas, que te estás así bien rico, agarrando el sueño,
Dice la palabra que Dios ministra nuestra conciencia y nos habla a través de ella. Y tú ya estás bien relajadito, relajado, quedándote dormido. Y ahí está actuando Dios en tus sueños. Ahí Dios está mandando ángeles de protección en tus sueños, para que aún en tus sueños Dios guarda de tu vida, Dios te guarda de peligros y Dios nos ayuda a seguir adelante. Amén. Quiero terminar con un versículo bíblico. Es el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Cual sea tu situación, cual sea tu circunstancia, antes de que tú vayas con el vecino, antes de que tú vayas con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, antes de que tú corras al médico, de cualquier cosa que tú tengas que hacer, primeramente corre a la presencia de Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.